tener sobre lo que es la teoría electromagnética, que se basa en el cálculo 3. Y hay veces que nos llegamos a confundir. Lo que es teoría electromagnética lo podemos dividir en dos partes. Una que es todo estático y otra que es dinámico. En la parte que nosotros observamos en aplicaciones más de teoría, en la parte de electrónica, es en lo que es variantes en el tiempo, cosas variantes en el tiempo. Aunque en electricidad y magnetismo 1 se les da toda la parte estática porque la tenemos que ver. Y en lo que es electromagnetismo 2 y radiación y propagación, como se ven ondas, entonces requerimos ver ecuaciones variantes en el tiempo. Y lo que ustedes estamos hablando ahorita, por ejemplo, de planes de divergencia o detalles de divergencia o problemas de divergencia, tiene mucha o resalta más en la parte estática. Resalta más en la parte estática porque tenemos, por ejemplo, la ley de Gauss, tenemos lo que es la densidad de corriente, lo que es el campo magnético, la divergencia del campo magnético, y eso aparte corresponde a lo que es la parte estática, pero influye en la parte de teoría electromagnética 2 porque es una sumatoria de fórmulas que en su conjunto forman lo que son las ecuaciones de Maxwell y que nos permiten ver también cómo se trabaja en ecuaciones variantes en el tiempo. Entonces, hay que distinguir esas dos partes, digo, variantes en el tiempo y cuestiones estáticas. Y, por ejemplo, lo que es la divergencia, pues se aplica en ingeniería civil, en mecánica, en electrónica para medir flujos, por ejemplo, ¿da? Nosotros medimos el flujo eléctrico, el flujo magnético en la parte estática. También en la parte dinámica, en mero arriba, ya de la materia, vemos lo que es la parte, por ejemplo, de potencia, lo que es lo que es potencia también se hace algo parecido. Pero bien, adelante. Si hay alguna pregunta específica, pues me comentan, ¿verdad? Sí, profe, gracias. Creo que ahorita ya lo van a compartir. Ok. ¿Se los dejaron de tarea o es parte de la, digamos? Es para subirlo al canal, maestro. Tenemos que subir el problema. No, profe, es un ejercicio que yo encontré en internet y nada más es que como que el objetivo es que nos ayude como a entenderlo y a bosquejar así cómo se resuelve un problema concreto en la práctica profesional. Entonces, bueno, ese me pareció un ejercicio interesante. Ok, No sé pero si sea ejercicio que se aplica, por ejemplo, en electrónica o así. a mí si me comentaras lo que yo tengo de vivencia, nosotros usamos, te digo, más las funciones. Esos son ejemplos, digamos, que nosotros utilizamos en la parte estática, en lo que se llama el electromagnetismo 1, para calcular lo que es la ley de Gauss. Se aplica a nivel, por ejemplo, de cable coaxial, sí, sí se aplica, pero en la actualidad no se hace eso como ingenieros, no se hace. Son ejercicios, digamos, demostrativos, pero en la práctica profesional no lo van a encontrar más mediciones de problemas que se basan en lo que son ecuaciones de Maxwell, pero que son cuestiones medibles, ¿verdad? Eso es básicamente lo que se hace. ¿Sí me va a entender? Sí, profesor. Aquí, por ejemplo, si tienen ustedes, les decía, hay dos maneras, ¿no? Una, dependiendo del problema, pueden hacer una integral de lo que es de volumen, la integral de la divergencia de f o de b o s, como le hayan puesto, por db, o la integral cerrada de la función por la derivada superficial. Entonces, aquí hay que ver, por ejemplo, ven el problema y observan cuál sería el mejor mecanismo que les ayude.
no sé si les comentaron que esas dos soluciones, así como está aquí abajito, aquí donde tienes, donde dice F, en la parte de que dice la solución, aquí, por ejemplo, lo están solucionando con, aquí está la función A, que viene siendo la que te dan esta, y la superficie. Pero recuerden que también lo pueden hacer como una integral de volumen, dependiendo del tipo de problema, ¿verdad? Y una pregunta que quiero hacer es, aquí está resuelto, aquí, bueno, dice solución. ¿Cuál sería la cuestión? Porque la función como tal, pues es esta que tienes aquí, donde dice, por lo tanto, la integral doble de A de S, bueno, pues esta es la superficie y A es el vector que te están dando de este lado. La función que está acá, ¿verdad? Y la superficie es este que tienes aquí. Pues supongo que no sé si nos puede explicar, por ejemplo, qué hace cada cosa, o sea, cada parte de lo que nos está explicando. Ah, sí, si le puedes dar una subidita nomás, más así de que se vea un poquito mejor. No, pero me refiero a que se vea más grande. Un zoom, eso. Un zoom. Eso es, que sea un poquito más. Ahí estamos. Ok, entonces, en la parte de arriba, por ejemplo, si te fijas, te dan la función, que es esta, y la ds, pues es la superficie, y esa superficie, por lo regular, a lo menos en los problemas que ustedes manejan, se tienen que parametrizar. A veces se hace comúnmente en t, en la función se parametriza en t, o a veces se parametriza en funciones senoidales, cosenoidales, en ángulos, dependiendo del tipo de fenómeno. Entonces, si le subes un poquito para ver el problema, para que lo veas. Ok, entonces dice calcular el flujo vectorial A. Recuerden que la divergencia o las integrales de este estilo, lo que calculan es flujo. Y un flujo, pues pones una pequeña área, se crea una rectangular, puede ser cilíndrica, y lo que pase por ahí. Y el resultado que nos va a dar es si el flujo es igual, si el flujo que salió es mayor, o si el flujo que salió es menor. Eso es lo que nos va a decir el resultado. Entonces, aquí nos dan la superficie a través de la cara exterior de la superficie es igual a x cuadrada y cuadrada igual a z cuadrada, variando z de 0 a 4. Entonces, aquí, por ejemplo, se parametriza z, aquí se despeja, z es igual a raíz de x cuadrada más y cuadrada, las variables x y y. Y entonces, por ejemplo, aquí está la función que tú tienes, que esta es la básica para integrar, f, y tenemos la doble integral, porque es una integral de superficie, que sería en este caso x cuadrada y aquí sustituimos lo que es el vector, pero ya parametrizado, que es el de arriba. Súbele, todavía no le bajes. Súbele un poquito más. Eso es. X cuadrada, y cuadrada igual a z cuadrada, y z varía de 0 a 4. Entonces, aquí arriba, por ejemplo, me dicen 4xz, pero z yo aquí lo estoy despejando de lo que me dan, ¿verdad? Z es igual a x cuadrada más y cuadrada, y por eso ponen aquí 4x, x cuadrada más y cuadrada. ¿Sí ya lo alcanzaste a ver? En el vector, lo que vale el vector. Y, por ejemplo, aquí, en el primero, 4x raíz de x cuadrada más y cuadrada, porque z vale x cuadrada más y cuadrada. ¿Sí lo observas? ¿Sí lo ven o no? Señorita Catalina. Sí, profe, sí se ve. Ok, entonces lo mismo hay que hacer con el factor j. Aquí dice x, y, z, pero z lo volvemos a incluir en lo que es el factor j, y luego lo que es el último, que es el 3z, entonces sería 3 lo que vale, y acá esos serían los tres vectores unitarios, ¿verdad? Este primero, el segundo y el tercero, y luego por, viene siendo ya, aquí viene siendo la parte del área. Ahora sí, la parte superficial que hay que
integrar. Estos son los dos vectores que salen de aquí. Aquí está la extensión que te dan. En la parte donde dice n es igual a la parcial de z con respecto a x, la parcial de z con respecto a y, menos 1 igual, y ya este resultado es lo que es el de y y el de x. Acá están. Y ya nomás hay que separar para poder integrar. Vamos a salir un poquito más por abajito. Ahí está más o menos. Y aquí, por ejemplo, ya se multiplica digamos, de manera separada, resolverlo. Y lo que hacen es, aquí sí debe de haber una situación de radio, me supongo, de situación polar, por eso es que hacen un cambio a coordenadas polares. Entonces, es como hacer otra parametrización, x igual a y coseno de u y y igual a u seno de b, y entonces hay que volver a convertir las ecuaciones a estas funciones. Entonces, x vale u coseno de b, donde aparezca en toda la ecuación x, hay que poner eso, u coseno de b, y donde esté la y, vamos a poner u seno de b, y los límites serán de 0 a 4 para v, para u, y para b de 0 a 2pi, y ya se sustituye básicamente en la misma ecuación que estábamos tratando. Y lo demás ya es, ahora más para abajito. Eso es. Y entonces, aquí, por ejemplo, ya lo que se hace es, digamos, sustituyendo el método de la divergencia. Este es el otro método que les decía, es por la integral de volumen. Si se fijan, aquí hay un volumen. Y de este lado, del lado derecho, dice divergencia de A, de X, de Y, de Z. Esta es la otra manera de calcular lo anterior. Entonces, es una manera de comprobar lo anterior. Les decía yo que hay dos maneras. Una es como integral de volumen, o la otra es la integral de superficie que vimos arriba. Entonces, esta es otra manera de calcularlo. Se calcula la divergencia del vector de x, de y, z, y se sustituye. Aquí básicamente esto es lo mismo que tenemos arriba. No más que los límites aquí sería de z, que viene siendo z igual a x cuadrada más y cuadrada, hasta 4, que es lo que vale z en el inicio que nos dan los factores, y ya sustituimos en la ecuación que nos dan. Pero esta es otra manera, es una segunda manera de calcular lo anterior, ¿verdad? Es una manera de comprobar básicamente el resultado. De hecho, aquí si te fijas, mero abajo dice 128 pi como resultado y arriba dice 128 pi. Entonces, son dos maneras de comprobar la divergencia. Uno es tomando la divergencia y con la integral de volumen, que es esta última que tenemos, y la otra manera es determinar la integral cerrada de la función por la superficie. Eso básicamente, pero eso es lo que es los dos métodos, ¿no? Y los dos nos deben de dar lo mismo. Aunque para que yo como alumno entendiera esto, yo lo haría de manera un poco más simple, con ejemplos más simples, primero para denotar o ir aprendiendo los dos métodos y después ir aumentando en complejidad. Este tipo de problemas se utiliza mucho en lo que es electromagnetismo en la parte estática. En la parte dinámica no tanto, no se utiliza tanto, más que cuando se hable de flujo de señales de energía. Pero en la parte estática sí se utiliza, por ejemplo, en campos magnéticos y eléctricos estáticos. Se hacen estos dos métodos para calcular. Uno selecciona el más propio dependiendo del tipo de problema. Hay uno que se hace largo, pero a veces se hace más fácil, y el otro se hace más corto, pero dependiendo del problema se hace más complicado, dependiendo la habilidad de cada quien. Aquí es una integral triple, si se fijan, y arriba es una integral doble, ¿verdad? Porque lo de arriba es la superficie, pero ambas hacen lo mismo. Ambas nos dan el mismo resultado y ambas son métodos similares. Es como cuando ustedes trabajan con ecuaciones simultáneas,
podemos tener 1, 2, 3 métodos para solucionarlos y cada quien adopta el que mejor le plazca. El método de la divergencia en sí, por ejemplo, pues el segundo es divergencia de A y la integral de volumen, pero ambas ecuaciones son equivalentes. No sé si les sirva, les ayude. Señorita Natalie, Javier Arturo, Lenin. Sí, claro, nos ayudó mucho, profesor. Entonces, son dos métodos que pueden utilizar y dependiendo de... Hay veces que los profesores nos dan, por así decirlo, problemas y a veces nosotros como alumnos no llegamos a distinguir que son dos métodos y nos confundimos, ¿verdad? En uno se puede, se parametriza y en el otro hacemos la integral de volumen. Lo mismo pasa con lo que es el teorema de Stokes. Son dos métodos los que se utilizan para calcular una integral de superficie, ¿verdad? Una integral de superficie y la otra de línea. También hacemos una integral de línea, hacemos la sumatoria o integramos por superficie, pero nos debe dar el mismo resultado. Pero son conceptos de ayuda, herramientas que se tienen para solucionar problemas de cálculo. Les digo, en la vida real, a mí si me preguntaran, yo no he visto que algún ingeniero resuelva problemas de este estilo. Por eso es que a veces dicen, cuando salen, cuando egresan, ¿verdad? Oiga, yo no sé por qué nos dan tanta matemática si nunca lo utilizamos. No, pero es el fundamento que se utiliza para estudiar las ondas electromagnéticas. De aquí surge el fenómeno, ¿verdad? O sea, son base para eso. Pero en realidad, por ejemplo, en ondas electromagnéticas hay muchas aplicaciones y mediciones en los cables coaxiales, en los cables par trenzados, en las líneas de transmisión, en lo que es el espacio, se calcula mucho y se mide. Por lo regular no andamos midiendo divergencias y no andamos midiendo rotacionales y no andamos midiendo los electrónicos, me refiero a los electrónicos, y no andamos midiendo pues, ¿qué será? El teorema de Stokes y eso, pues no. Pero son básicas para entender los fenómenos que suceden con las ondas. Bueno, pues si no tienen o si tienen alguna otra pregunta, duda. No, Pues, creo que bueno, está bien. Sí. yo solamente le quería preguntar, pero creo que ya lo respondió con lo que acaba de decir. ¿Usted alguna vez ha utilizado este problema en su campo laboral? Bueno, este teorema. No, les digo, pero yo no dudo que los mecánicos, les voy a decir por qué los mecánicos y los ingenieros civiles sí lo pueden, a lo menos en algún momento dado aplicar, porque ellos hacen cálculos hidráulicos. Ellos hacen, por ejemplo, los drenajes, hay que calcularlos, que son flujos. Los mecánicos también trabajan con cuestiones hidráulicas y ahí, por ejemplo, pueden hacer en algún momento dado algún cálculo de ese estilo a nivel investigación, porque a nivel práctico pues ya no más se usa. Los electrónicos sabemos que existe, lo hacemos y lo usamos en el geomagnetismo 1, pero en la vida cotidiana no me ha tocado, y de los que yo he preguntado, que son muchísima gente, no les ha tocado resolver problemas de este estilo en su vida profesional, si a mí me preguntaran. A muchos ingenieros yo les he preguntado, a muchos. ¿Sí, alguna otra preguntita? Sí, profe, yo. ¿Sí? En su experiencia, ¿cuáles son los temas, en este caso de cálculo 3, que sí podemos aplicar en la práctica profesional, sea de electrónica, mecánica, civil? ¿Cuáles serían los temas que sí se aplicarían? O sea, no en general, pues. Ajá. Fíjense que les comento, o sea, todo lo que vemos nosotros en cálculo vectorial es importante porque tiene su sentido, pero hay algunos ejemplos que son demostrativos de práctica para el joven. Les digo, miren, si ustedes, yo les dejara como profesor de cálculo 3 un cilindro que se cruza con un romboide, con un cono, con un esto, pues comúnmente en la práctica eso no me ha tocado verlo, pero no dudo que algún ingeniero mecánico, algún ingeniero civil le toquen esos fenómenos. Por ejemplo, ¿dónde puede ser? Fíjense, puede ser cuando uno trabaja con pistones, esos pistones suben y bajan y tienen una presión y hay un flujo ahí. Y entonces en algún momento dado pueden existir fenómenos de ese estilo.
pero también puede ser que a nivel ingenieril no se diseñen aquí, sino se diseñen en laboratorios especializados de investigación, ¿verdad? Son importantes, esto que estamos viendo es importante, sí, la respuesta es sí, nomás que en la vida cotidiana nos piden a veces otras cosas, pero se apoyan en esto. Nosotros vemos las cosas ya pragmáticas, ya resueltas, que centros de investigación e investigadores tuvieron que hacer todo esto para definir el flujo de aire, el flujo de agua, el flujo de aceite en bombas de aire, bombas hidráulicas, porque ustedes sabrán que hay movimientos hidráulicos. Todos los movimientos hidráulicos, el flujo que se mantiene o que se requiere va coincidente con este tipo de cálculos. Pero nosotros, por ejemplo, ya usamos el pistón como tal, ya lo tenemos, ya no tenemos que calcularlo. Lo único que tenemos que calcular es la fuerza que va a trabajar con el elemento que va a empujar, pero ya no hacemos este tipo de cálculo porque ya lo hicieron ingenieros que están metidos en investigación. ¿Sí me voy a entender? Sí, profe. ¿Alguna otra preguntita? ¿Si te quedó claro, Natalia, o algo más que quieres que te explique? No, profe, sí está claro. Tengo una pregunta de un compañero que no pudo asistir, Sí. Alejandro González, me parece. Su pregunta es, como sabemos, el teorema de Gauss nos ayuda a calcular integrales de superficie mediante una integral triple, así que en algún momento de su trayectoria laboral le ha sido necesario aplicar este teorema. Si es así, ¿por qué fue necesario aplicarlo? Ajá. No me ha tocado, pero les digo que no hay, no hay duda. Hagan de cuenta que los ingenieros a veces resolvemos problemas de que vienen en los libros de este estilo para calcular el campo eléctrico, el campo magnético. Sí, pero estamos en la pregunta en sí es en la vida real, y en la vida real a mí sí me preguntan, pues esto no lo calculamos más que lo trabajamos, lo hacemos. ¿Dónde existe un flujo? En un motor existen dos imanes que hacen esa formulita que ustedes saben de fuerza magnética, es igual a la carga por la velocidad y lo que es el rotacional del campo magnético. Eso se aplica en los motores. Entonces, estos fenómenos sí se aplican, pero nosotros, les vuelvo a repetir, comúnmente no andamos haciendo el motor, sino que compramos motores, los echamos a funcionar y los manipulamos eléctricamente para que funcione su velocidad o su par. Pero en realidad esos cálculos ya fueron hechos anteriormente para solucionar ese tipo de problemas. Y ya me dan a mí como usuario y comprador, como ingeniero comprador, digamos, del motor, ya me dan las especificaciones que ellos ya calcularon en algún momento dado usando este tipo de fórmulas, ¿verdad? O sea, son como grados de trabajo. Es decir, en un momento dado que a ustedes les toque trabajar en una empresa que diseña motores a nivel de cero, puede ser que sí requieran este tipo de información, ¿eh? Sí, este tipo de cálculos, puede ser que sí lo requieran. En la práctica de electrónica común que yo he conocido en industrias, industrias, por ejemplo, ¿qué puedo decir? De empresas automotrices, de empresas de transformación de materias, todo es aplicado. Todo es aplicado. No les da tiempo de hacer este tipo de cálculo porque si no se entreterían mucho. Una empresa requiere que el ingeniero les resuelva problemas. Y los problemas, si tú resuelves uno de estos, te tardas en resolver uno de estos, puede ser que el sistema ya se cayó. No, resolvemos problemas mediatos y son prácticos. En este sentido, pero hay que reconocer, y les digo porque a mí soy de las personas que cree que la matemática es esencial, pero hay que darles una orientación de practicidad en la vida laboral de cada uno de nosotros, de las diferentes especialidades. Y para nosotros, resolver problemas, por ejemplo, de líneas de transmisión, ondas electromagnéticas, pues es lo que más se da en la vida cotidiana, como el wifi, como las ondas magnéticas, la radio, todo lo que ustedes ya manejan o que ya han conocido, pero eso se ve con un poquito de matemática que se basa en esto
pero tiene más aplicación arriba, que son las ecuaciones de Maxwell. De ahí para arriba tiene muchísimas aplicaciones, que esas sí las vemos y las podemos medir, ¿verdad? ¿Sí? Señorita Sí, profe. Natalia. Sí, ok. Lenny. Eh, Sí, Sí. Javier. no sé si mi compañero Javier tenga alguna pregunta. Sí, Javier. Sí, maestro, ¿cómo cambió su punto de vista sobre el tema visto ahorita sobre los temas de cálculo cuando era estudiante y cómo es ahorita en la actualidad? Déjame decirles una cosita. Qué bien que veas esa pregunta, Arturo. Déjame decirles una cosita. Yo salí con el mismo concepto que salieron muchísimos profesores, fíjense, y estudiantes y trabajadores en la actual, que yo no sé por qué nos daban este tipo de matemáticas cuando no veíamos más, ya no aplicábamos más, pero en lo personal, después de mucho tiempo de desarrollo, encontré dónde está, a lo menos en electrónica, mucho el fundamento de este tipo de matemática, y es eso que les mencionaba, el entendimiento. Estas ecuaciones nos permiten entender todo lo que son las ecuaciones de Maxwell, y las ecuaciones de Maxwell nos permiten obtener ecuaciones que nos dicen cómo se comporta la onda electromagnética en el espacio o en un medio diferente o entre dos medios. Entonces, de hecho, quiero mencionarles esto. En alguna plática, por ejemplo, cuando los medios son iguales, las ecuaciones diferenciales son buenas, con eso es suficiente cuando el medio es homogéneo. Pero cuando hay dos medios diferentes, fíjense lo que es el detalle, se utilizan de su forma integral esas mismas ecuaciones, para que vean la importancia de que sí las tiene, pero en algún momento dado, nosotros, a lo menos esta parte que estamos viendo de divergencia, se aplica más en la parte estática de la electrónica o de lo que es el electromagnetismo, y nosotros en la parte más pragmática, vamos a llamarlo, donde existe más la práctica, es en la parte donde hay variaciones o lo que es la onda electromagnética, donde vienen siendo antenas, líneas de transmisión, compensación de las líneas de transmisión, y se basan todos esos análisis en las ecuaciones de Maxwell, y las ecuaciones de Maxwell tienen dos ecuaciones que relacionan la divergencia del campo eléctrico y la divergencia del campo magnético. ¿Verdad? Entonces, pero vemos nosotros ya la parte práctica, donde se puede medir, donde el alumno le podemos decir, mira, toda esta matemática se termina midiendo esto, ¿verdad? Otro ejemplo, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de densidad de corriente, que es algo muy parecido a este tipo, que es una integral, una doble integral de superficie también, de lo que es la densidad de corriente, nosotros como electrónicos medimos ya la corriente con un multímetro. Comúnmente no andamos midiendo la densidad de corriente, aunque indirectamente lo podemos hacer. Entonces nosotros ya medimos corriente con un equipo, un multímetro, pero no andamos midiendo la corriente por unidad de área. Eso comúnmente no lo hacemos. Ya lo hizo una persona y me dice, este cable le aguanta tanta corriente porque la densidad de corriente por unidad de área es esta. ¿Más o menos? Entonces, Javier, quedé igual que ustedes van a salir. Bueno, ustedes no, ustedes van a salir con un poquito más de atención de que la práctica de esta temática tiene mucho fundamento, pero sí valdría la pena en algún momento dado que pues los problemas fueran un poco más orientados a lo mejor a la profesión, y les digo que si les hablan en ese tipo de temáticas de corrientes, voltajes, de flujos eléctricos y magnéticos, para los electrónicos está bien, para los mecánicos a lo mejor flujos eléctricos, flujos hidráulicos, flujos de aire, también estaría bien. Entonces, un poquito más apegados, porque a veces tiene mucho que ver el área también en la que estamos desarrollándonos. Aunque cuando es matemático, déjenme decirles, cuando es matemático, la matemática no tiene cara de nada, no tiene perfil la matemática es general. La matemática no dice que es para ingenieros mecánicos, ingenieros civiles, no. Y les voy a poner un ejemplo. Un médico puede medir el flujo de sangre con este tipo de matemática, y es un médico. Entonces la matemática no tiene perfil, ¿verdad? Tiene aplicaciones. ¿Sí, Javier?
Sí, maestro, muchas gracias. Ok. Entonces, todos salimos así con ese perfil incluso van a decir, ¿y para qué nos dan cálculo 3 si por ejemplo no hacemos integrales triples? Pues sí, yo nunca he visto que hagan integrales triples, pero no dudo que lo hagan, que haya ingenieros que sí lo hagan, pero son ingenieros en centros de investigación que se dedican a hacer productos que nosotros como ingeniero ya aplicamos o utilizamos, ¿verdad? ¿Alguna otra preguntita, Lenin? Natalie, Arturo. Bueno, yo de mi parte, ¿no, profesor? No sé si mis compañeros tengan alguna otra. Ok. Señorita Natalie. No, profe, tampoco. Ok. Sí, les digo, entonces yo como sugerencia para profesores de que dan cálculo, todos tenemos nuestra pertinencia, todos tenemos nuestro perfil, pero puede ser que les ayudara más comenzando primero haciendo problemas, por ejemplo, sencillos, donde se vea el método. El método, por ejemplo, de que yo calculo de una manera, calculo de la otra, y me da el mismo resultado, y haciéndolo varias veces. Y después voy aumentando un poco más la complejidad. Ahora vamos a ver con situaciones, digamos, eh, ya vimos con parametrización tipo T. Bueno, pues ahora vamos con parametrización tipo polar. Miren, ahora sí, pero ya es el método. El método es muy importante porque a veces salimos de ingeniería y se nos llegan a confundir los métodos y pensamos que son métodos diferentes y que estamos calculando cosas diferentes. Eso yo creo que sí valía la pena distinguir, ¿verdad? ¿Alguna otra preguntilla? Bueno, creo que ya no hay más preguntas y pues solamente sería agradecerle, profesor, por darnos un poquito de su tiempo para poder explicar y resolver algunas de nuestras preguntas. Ok, adelante, Arturo. Sí, igual sería todo, maestro. Muchas gracias por Muy bien. brindarnos la atención. Señorita Natalie. Sí, profe, lo mismo. Gracias por el tiempo, por contestarnos todas nuestras preguntas. Ya nos dejó más claro algunas dudas que teníamos, incluso se puede decir, futuras. Entonces, muchas gracias por su tiempo y creo que serían todas las preguntas. Ok, nomás déjeme rematar con esto, señorita Natalie. Yo, por ejemplo, yo creo que tú que llevaste ya cálculo conmigo, ¿verdad? Digo, el examen que tengo 2. Sí. Fíjate, por ejemplo, esta parte que estamos viendo, si te fijas, la has de haber usado más en electrónica, en examagnetismo 1, que es la parte estática, ¿verdad? Sí, profe, es a la conclusión que he estado llegando todos estos meses Exacto. Porque fíjense una cosa, ¿también eres electrónico, Arturo? No, maestro, yo soy mecánico. Para que veas. Ok, sí, pero fíjense bien, independientemente del perfil, por ejemplo, para el caso de Arturo, hay cosas que son estáticas en mecánica y hay cosas que son dinámicas, es decir, que varían con el tiempo. Y en las variaciones con el tiempo, entonces, es donde entran, por ejemplo, las ecuaciones que varían con el tiempo, ¿verdad? Variaciones, digamos, de los elementos, que puede ser, por ejemplo, los flujos en ese sentido. Entonces, hay dos perfiles que hay que diferenciar. En los que llevan circuitos eléctricos, eso sí llevaste, ¿no? O principios de electrónica, Arturo. Sí, Son, circuitos eléctricos. bien, la parte estática enteroelectromagnética se refiere a lo siguiente, es como ver fuentes de CD, circuitos RC, LC, con fuentes de corriente directa. Y la parte dinámica es poniéndole una fuente de corriente alterna. A eso me refiero con lo que es la parte de electrostática y magnetostática y la parte variante en el tiempo, que es las ecuaciones de Maxwell hacia arriba, con la ecuación de onda, con los fenómenos de las líneas de transmisión, etcétera, etcétera. A eso me refiero, a esa partición, parte estática, fuentes de CD,
fuentes dinámicas, fuentes de SEA, corriente alterna. Y nosotros lo hacemos con este tipo de ecuaciones en la parte estática, ¿verdad? Muy bien, pues si no hay más preguntas, ahí le dejamos. Ojalá les pueda ayudar para su materia, ¿verdad? Sí, profe, muchas gracias. No, ¿de qué? Pues aquí le dejamos, entonces. Sí, profe, Sí. gracias. Muchas gracias, Hasta luego. profesor. Hasta luego. Gracias, maestro. Que esté bien, profe. Adiós.